The Quiet Boy, por Nick Antosca. Pero no había recitos de oro en su historia, solo estaban lobos, que vivían juntos en una cueva, sobre una ciudad. Lobo grande, lobo medio y lobo pequeño. Lobo grande era un bruto, pequeño lobo era tímido. Lobo mediano fue el pacificador. Sucedió durante su segundo mes como maestra. Tenía 23 años y estaba frustrada. Ella esperaba terminar en una ciudad, pero Teach for America la había enviado aquí, a esta pequeña ciudad, construida alrededor de una estación de ferrocarril muerta. Rexford, West Virginia. Otro maestro le había dicho que el lema no oficial de la ciudad era colinas, putas y licorerías. No había visto ninguna puta, por lo que sabía, pero definitivamente había colinas y licorerías. Está bien, chicos, le dijo Julia a sus alumnos de cuarto grado. Tranquilícense y comiencen a escribir sus historias. Tenía suerte, lo sabía. Había nacido con voz de profesora, confiada pero amable, agradable al oído, pero llena de autoridad. Escucharon cuando ella habló. Si no lograbas que te escucharan, estabas muerto. También necesitabas otras cosas. Paciencia, un buen recuerdo de quién eras a esa edad, pero sobre todo, había que amar a los niños, sufrir cuando luchaban o cuando algo malo pasaba en casa, alegrarse por ellos cuando tenían éxito o cuando se reían salvajemente de una broma tonta. Ella lo hizo, amaba a esos niños. Simplemente no estaba segura de que le encantara ser maestra, especialmente no aquí, en esta ciudad. Ella misma había tenido algunos maestros, particularmente uno en la escuela secundaria, que le dijeron que podía hacer algo, lo que quería ahora, ser ese tipo de maestra, una que marcara la diferencia para sus alumnos, o al menos para algunos de ellos. Pero la mayoría de los niños de Rexford no parecían querer nada diferente. Ya estaban ansiosos por abandonar la escuela secundaria a los 16 años. Su historia puede ser una fábula o un cuento de hadas, le dijo a la clase. Pero recuerden, ¿qué tienen todas las historias? Señorita Gray, yo sé, dijo Travis. Su brazo se disparó hacia arriba. Un comienzo, un medio y un final. Travis era ruidoso y mandón, el tipo de niño con el que siempre bromeaban que se convertiría en maestro. Vivía en Ballard Creek, un suburbio nuevo en las afueras de Rexford, lleno de viajeros de DC, que vivían aquí porque los impuestos eran más bajos. Julia había ido ahí el mes pasado para llevar a un niño a casa después de que perdiera el autobús. El césped estaba limpio. Habló brevemente con la mamá del niño, que estaba un poco ebria. La madre había señalado calle arriba que todos los árboles jóvenes en sus lechos de tierra hinchados. Árboles diminutos, había dicho, todos plantados al mismo tiempo. Por eso son todos del mismo tamaño. No hay nada que odie más que los árboles diminutos. Julia asintió cortésmente. Tu pobre marido. Podrías distinguir a los niños de Ballard Creek de los niños de Rexford de inmediato.
Tenían ropa más limpia. No eran más inteligentes, pero tenían padres que les obligaban a hacer la tarea. Así es, le dijo a Travis. Un comienzo, un medio y un final. Señorita Gray se sentía como un guante que no encajaba. Cuando sonó la campana del recreo, saltaron de sus asientos para alinearse en la puerta. Excepto Lucas Weaver. Se quedó en su escritorio, escribiendo febrilmente. Todos los niños de Rexford eran pobres, pero Lucas parecía ser realmente pobre. Tenía el pelo oscuro y las manos costrosas. Un par de jeans que usaba todos los días, que habían sido remendados tan descuidadamente que se preguntó si lo había hecho él mismo. «Está bien, chicos», dijo a la fila de alborotadores niños de 9 y 10 años. «Callen. Dije una línea, no un circo». Se callaron y ella los dejó ir. Otros maestros ya estaban afuera para verlos en el patio de recreo. Ella y Lucas estaban solos. Su escritorio cubierto de planes de lecciones sin terminar y papeles que necesitaba calificar. Y parte de ella quería decirle que saliera para poder hacer su trabajo. Pero se sentó a su lado. «Lucas, ¿no quieres ir al recreo?» No miró hacia arriba. «Estoy escribiendo mi cuento de hadas». «Está bien», dijo Julia. Vio que no solamente lo estaba escribiendo, estaba ilustrando. Las ilustraciones fueron detalladas y rápidas. Ella no quería interrumpir. Estaba tan absorto. Así que ella miró. Sus hombros eran frágiles, sus huesos parecidos a los de un pájaro y distintos. ¿Tuvo suficiente para comer? ¿Desayunó esta mañana? Ella había preguntado por él. Vivía en Mothers, que era lo que llamaban una hilera de casas más allá de las vías del tren. El verdadero nombre era Perlmutter Road. Era la parte más pobre de la ciudad. En sus 2 meses de experiencia, Lucas había sido el más difícil de establecer una conexión. No tenía amigos. Si te acercabas a él, parecía retirarse sutilmente, como si tuviera miedo de que oliera mal. De hecho, tenía un ligero olor, pero no era nada repugnante exactamente. Olía a hojas húmedas, a aire libre y a mascotas, pieles de animales húmedas. ¿Tienes un perro o un gato en casa?, ella dijo. Lucas dejó de escribir. La pregunta pareció inquietarle. «No». «Oh», dijo ella. ¿Alguna vez le preguntaste a tu mamá y a tu papá si podías tener uno? Seguía sin mirarla. «Solo vivo con mi papá y mi hermano pequeño». «No sabía que tenías un hermano», dijo. «¿Cuál es su nombre?» «Todd». «¿Cuántos años tiene él?» «¿Él va aquí?» «Es educado en casa», dijo Lucas. Vio que casi había terminado otra ilustración. Era un animal grande, fornido y oscuro. De repente se puso de pie
como avergonzado y arrugó las páginas. ¿Qué estás haciendo?, ella dijo. Corrió hacia la papelera, rompió las páginas y las tiró en los recortes. La miró con una expresión tímida y avergonzada que hizo que su corazón se compadeciera de él, pero luego huyó fuera. Observó a través de la ventana, mientras él se agachaba en el borde del patio de recreo, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando a los otros niños. Estaba en la sala de profesores, cuando un profesor de tercer grado, llamado Brett Goucher, se le acercó. ¿Qué es eso? Una historia que dibujó uno de los niños, dijo Julia. Estaba volviendo a grabar la historia de Lucas como un rompecabezas. Pensó que Brett se iría después de un momento. Era como una versión mayor de los chicos de la universidad que parecían pensar que si se quedaban el tiempo suficiente, podrías convertirte espontáneamente en su novia. Pero en cambio, se sentó. ¿Qué niño? Lucas Weaver. Brett soltó una risa suave y comprensiva. Es una especie de causa perdida, ¿no es así? Nunca lo tuve en clase, pero creo que está un poco ahí. ¿Es inteligente?, dijo Julia. Me pregunto si el papá tiene alguna idea. Brett dijo. Estuve en la tintorería hace unos meses. La lavandería, junto a Paul's Pizza. Y el niño Lucas entra con un montón de sábanas y va a una máquina. Mete las sábanas, pone una moneda y luego se quita la ropa interior y se pone toda la ropa también. Así que está sentado ahí, completamente desnudo, excepto sus calzoncillos de Batman, mirando la ropa dar vueltas y vueltas como un perro. Dio otra risa entre dientes. ¿No tiene otra ropa que ponerse?, dijo Julia. Sabes, dijo Brett, yo también hice Teach for America cuando tenía tu edad. Me tenían en Baltimore. Era como The Wire. Esa gente llama a sus hijos la mierda más loca. Tenían este par de gemelos. El uno se llamaba Ya Highness y el otro Ya Majesty. Me tengo que ir, dijo Julia levantándose. Había terminado de grabar la historia juntos. Julia leyó la historia de Lucas en casa. Estaba alquilando una casita en las afueras de la ciudad. Su cabaña estaba ubicada detrás de una casa más grande, una de las casas más bonitas y mejor cuidadas de Rexford, donde vivía la casera, una mujer divorciada de 60 y tantos años llamada Elaine Fielding. La cabaña era tranquila y acogedora. La historia de Lucas se llamaba Los Tres Lobos. A veces los niños simplemente reescriben historias que conocen. Escribirían sobre Iron Man o Jack Sparrow. Al principio pensó que Lucas acababa de volver a contar recitos de oro con lobos. Pero no había recitos de oro en su historia. Solo estaban los lobos que vivían juntos en una cueva sobre una ciudad. Lobo grande, lobo medio y lobo pequeño. Lobo grande era un bruto. Pequeño lobo era tímido. Lobo medio fue el pacificador. Todos los días, lobo medio salía a pescar para todos.
pero un día regresó y Gran Lobo y Pequeño Lobo estaban rávidos y todo lo que querían hacer era ir a la ciudad y comerse a la gente. Entonces, Lobo Medio bloqueó la entrada de la cueva con rocas. Atrapó a los otros dos adentro, donde gruñeron todo el día y toda la noche. Y todos los días pescaba para ellos. Deslizaba entre las rocas comida para saciar su hambre. Y todas las noches dormía junto a la entrada para asegurarse de que nunca salieran. Lucas había dibujado a cada uno de ellos. Sus ilustraciones eran rápidas, pero irreflexivamente seguras, como los bocetos de un pintor. Lo más extraordinario fue lo realistas que eran, excepto que Lobo Medio tenía un rostro extrañamente humano y Gran Lobo tenía ojos extraños. Lobo Pequeño era solo un cachorro. Era una historia extraña de escribir para un niño. Dijo que vivía con su padre y su hermano pequeño Todd. Así que Lobo Grande era el padre, Lobo Pequeño era Todd y Lobo Medio el que se encargaba de todo, el que mantenía la paz, era Lucas. Supuso que el padre de Lucas probablemente era un alcohólico, tal vez uno malo. Y Lucas era probablemente uno de esos niños que tienen que cuidar a sus padres, limpiar, acostar a su hermano en las noches en que papá llega tarde o se desmaya temprano. Y eso de que Lobo Pequeño se estaba poniendo rabioso. Lucas tenía miedo porque su hermano, probablemente más joven y más impresionable, admiraba a papá. ¿Podría algún día convertirse en él? Estaba leyendo demasiado sobre eso. Se fue a la cama con la historia dando vueltas por su mente. Formas de lobo se deslizaban a través de sus sueños, hoscos, con pelaje negro enmarañado. Julia pasó por Rite Aid de camino a la escuela y compró sudaderas y calcetines. Antes de la clase, miró los registros de la oficina principal de Lucas. La dirección de su casa figuraba como 18 Perlmutter Road. El único padre en la lista era su padre, Frank. Frank. Se imaginó a un hombre corpulento, rudo, con un aliento a licor. ¿Por qué estás tan interesado en el chico Weaver?, preguntó la secretaria. Carol. Julia cerró el archivo. Señora, Parsons mencionó una cosa de la Junta de Educación una vez. Un programa de arte para estudiantes superdotados. Programa de artes del condado o programa de mentores de artes del condado de Jefferson, recitó Carol. Es dinero de la federación. Pagan a maestros especiales. Los traen un par de veces a la semana después de la escuela. Trabajo 1 a 1. Julia pensó. Eso sería perfecto para Lucas. En el almuerzo, Julia mantuvo a Lucas atrás y le dio la ropa. 2 sudaderas grises baratas y 6 pares de calcetines blancos con rayas rojas. Al principio no pareció creerlo. No quería dejarlos ir. Estos me quedarán bien, dijo tentativo. Bien, dijo Julia. Luego dijo, ¿te gusta dibujar, no?
¿Te gusta el arte? Me gusta dibujar cosas. Descubrí un programa especial para niños como tú, dijo. Podrías quedarte después de la escuela y trabajar con un maestro de arte especial para dibujar. Hablé con un hombre de la Junta de Educación al respecto. ¿Es eso algo que quieres hacer? Entonces vi algo en sus ojos. Entusiasmo o esperanza. Una de esas cosas tranquilas y emocionantes. Sí, dijo. Excelente, dijo Julia. Solo necesito que tu papá firme esta hoja de permiso. También me gustaría hablar con él al respecto y... El rostro de Lucas cambió. Se apagó una luz. En realidad no quiero, dijo. Se levantó y corrió hacia la puerta. Espera, dijo Julia. Lucas, llegarías a... He cambiado de opinión, dijo huyendo. Escuchó el fuerte y resonante chasquido de sus zapatillas en el pasillo. Lo pensó esa noche, preparando la cena en la cabaña. Podía oír a los perros de Lane, un mastín y un dálmata, ladrando desde la casa principal. Debe ser un conejo en el patio. Pensó en cómo Lucas había reaccionado tan visceralmente ante la idea de que ella pudiera hablar con su padre. Le avergonzaba la idea de que conociera a Frank. No avergonzado. Había habido miedo. Pensó que Frank lo castigaría por ser señalado como un superdotado. Al día siguiente, en el almuerzo, trató de hablar con Lucas de nuevo, pero él se resistió, diciendo solo: he cambiado de opinión. No quiero hacerlo. Más tarde, llamó al número de su casa, el que figuraba en su archivo, pero solamente obtuvo un: este número no está en servicio. Le molestaba. Le preguntó a la señora Sims, la maestra que había tenido Lucas el año pasado, si alguna vez había conocido a Frank. La señora Sims no lo creía así, y le sorprendió que Julia pensara que Lucas era un superdotado. La señora Sims había pensado que estaba desafiado. Ninguno de los otros profesores había visto nunca al padre de Lucas. Bueno, esto es lo que estoy aquí para hacer, ¿no?, pensó Julia. Si nadie más en esta escuela se ha esforzado por ayudar a este niño o se ha acercado a Frank Weaver, bien podría ser yo. Ella no le dijo a Lucas. Perlmutter Road era la última parada de su ruta de autobús, por lo que lo dejarían alrededor de las 4. Si ella dejaba la escuela de inmediato, podría llegar a su casa a las 3:40, lo que daría 20 minutos para hablar con Frank Weaver. Era viernes. Ella se fue justo después de la última campana. Condujo por la ciudad, pasando por casas abandonadas y perros grandes encadenados a postes, pasando por Judy's Laundromat y Paul's Pizza, luego por un camino lleno de virutas hasta la estación de tren muerta. Cruzó las vías y condujo por un camino corto, flaqueado por bosques, que se convirtió en otro camino. Las casas hundidas que lo flaqueaban
la hicieron pensar en rostros desdentados. Esto era Permuter Road, Los Mothers, la casa de Lucas, la número 18. Era una trampa gris de 2 pisos. El porche estaba hundido. El camino de entrada estaba tan cubierto de maleza que no había camino de entrada. Julia aparcó en la calle. La casa era aún peor de cerca. Los vecinos, al menos, daban señales de vida. Juguetes en porches, cortinas en ventanas. Pero el jardín delantero de Lucas no había sido cortado en años y las ventanas estaban tapiadas. ¿Había cometido un error? Ella miró a su alrededor. Estaba tranquilo. Podía oír insectos, pájaros en el aire, perros. No había perros. Todos los demás patios de Rexford, al parecer, tenían un perro. Pero no aquí. No en los Mothers. Recordó cómo olía Lucas, como mascotas, pero él le había dicho que no tenía ninguna. Alguien la estaba mirando. No sabía cuánto tiempo había estado ahí. Un joven, un niño en el porche de al lado. Tenía los ojos hundidos de un adicto a oxicotina, edad de secundaria. ¿Qué estás haciendo por allá?, él dijo. Necesito hablar con el señor Weaver, dijo Julia. Su voz sonaba demasiado alta, débil. Ella lo intentó de nuevo. ¿Frank Weaver? ¿Sabes si está aquí? Él solo siguió mirando. Quizá no era tan niño. Quizá tenía 20 y tantos años o más. Será mejor que te vayas de aquí, dijo. Soy de la escuela, dijo. Soy la maestra de Lucas. Bueno, ya te lo dije, dijo, y entró a su casa. Pensó en llamar a la puerta y preguntarle si los conocía, pero ya tenía miedo. También le tenía miedo a Frank Weaver. Tenía miedo de perder los nervios en cualquier momento. Caminó hasta el porche de Lucas y tocó el timbre. No hay sonido desde el interior. Golpeó la puerta con mano abierta, vacilante al principio, luego con más fuerza. ¿Hola? Señor Weaver. Nada. Y sin embargo, tenía la desconcertante sensación de que alguien estaba al otro lado de la puerta y era consciente de su presencia. Volvió a golpear la puerta. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Todavía no hay sonido. Ella dio un paso atrás. Se dio cuenta de algo. Las ventanas estaban tapiadas desde el exterior. Se acercó. El embarque se había hecho al azar, con las tablas desaliñadas y los clavos en ángulos locos. Pensó que era como si lo hubiera hecho un niño. Había espacios entre las tablas. Se inclinó mirando hacia la oscuridad interior.
dejando que sus ojos se adaptaran ante las sombras del interior. Una sombra tenía la forma de un hombre. Su cuero cabelludo se enfrió. Él estaba a 5 metros de distancia mirando en su dirección. O tal vez sea un abrigo colgado de una puerta. Tal vez sea solo... No. La figura en la oscuridad se movió levemente. No se acercó. Simplemente cambió su peso. Simplemente estaba parado allí y odiándola, irradiando maldad. Luego, la parálisis desapareció y se echó hacia atrás, como si se quemara. Se quedó de pie en el borde del porche, estremecida. La luz del sol en la parte posterior de su cuello la hacía sentir como una niña temerosa y salvajemente imaginativa. Estás asustada. ¿No viste eso? El barrio estaba vacío y silencioso. Se acercó a la ventana y miró entre las tablas. La figura se había ido. Todavía había sombras en el mismo lugar, pero eran indistinguibles. Junta tu mierda. Había venido aquí a hacer algo, para ayudar a un niño que necesitaba ayuda. Saltar a las sombras no era forma de hacerlo. Algo estaba mal aquí. Sin embargo, esa sala de estar no parecía habitada. Julia bajó los escalones del porche y volvió a girar hacia la casa. Y ahora se dio cuenta de algo. Las ventanas del piso de arriba no estaban tapiadas. Solo había vidrio oscuro. Caminando con cautela por la casa. ¿Debería estar haciendo esto? Miró hacia el patio trasero. La hierba estaba alta. Había un corte de tela azul en él, brillante como una cazadora. Una tienda de campaña. Una carpa azul hundida, como para un viaje de campamento. La solapa delantera estaba abierta. Se acercó y se arrodilló para mirar adentro. Vio envoltorios de dulces, recipientes de mantequilla de maní vacíos, sábanas con algún héroe de historieta sobre ellas. Thor. Fue Thor. Sábanas de un niño. Y vio bolígrafos y lápices y papel de 9x12, del tipo que usaban las impresoras de la escuela, y libros de la biblioteca. Libros de la biblioteca escolar. Sirena y Puente a Terabitia. Y en la esquina, una pequeña pila de calcetines blancos familiares con rayas rojas. Lucas vivía en la tienda. El pobre chico. ¿Dónde estaba Frank Weaver? El padre de Lucas lo había abandonado aquí. ¿Saliste a beber una noche y nunca volviste a casa? Dio la vuelta a la casa con la intención de irse y escuchó al autobús escolar. Instintivamente se detuvo, medio escondida. Lucas y 2 chicos mayores se bajaron. Los muchachos mayores se pusieron rudos mientras se alejaban por la calle.
Vio a Lucas caminar solo hacia la casa. Dio la vuelta al otro lado del patio trasero. Ella se arrastró hacia atrás para verlo entrar en su tienda. Después de un momento, salió con las sábanas de Thor envueltas en sus brazos. Volvió a llevar el bulto por el otro lado de la casa. Ella lo vio subir por la calle. Su pequeña figura, cada vez más pequeña, a la lavandería. Estaba por su cuenta. Tendría que hablar con los servicios para niños, involucrar al condado. Una vez que se fue, caminó hacia su coche, pero una sensación punzante en la parte posterior de su cuello, como un pañuelo de seda rozándolo, la hizo volverse y mirar hacia atrás en la casa. Era una concha, un sarcófago. Una forma se movió en la ventana. La silueta de un niño, más pequeña que Lucas, quizás 5 años. Luego se fue. Se había estado chupando los dedos. Todd, el hermano pequeño, regresó al porche y tocó el timbre y llamó: ¿Todd? Sin respuesta. Pero ella lo había visto. Él estaba ahí. Golpeó la puerta. Silencio. Volvió a mirar a través de las ventanas tapizadas. Oscuridad. Entonces, suave, como un gato, una pequeña figura pasó corriendo. «Todd», ella gritó. «Soy la maestra de Lucas, de la escuela. ¿Me permites entrar?» Sin respuesta. Probó la puerta principal, bloqueada. «Todd, necesito hablar contigo». Escuchó algo, como un gatito maullando desde el interior. Lastimero. A medida que aumentaba el volumen, sonaba menos como un gatito, más como un niño. Se convirtió en un sollozo, un sonido de desolación y miedo. Tengo que entrar ahí, tengo que ayudar a ese niño. Golpeó la puerta. ¿Puedes oírme? ¡Abre la puerta! El llanto parece provenir de las profundidades de la casa, tal vez del sótano. Tenía una cualidad lejana, aterradora, casi histérica. ¡Ya voy! La puerta no cedió. Miró a su alrededor como loca y vio algo afilado en la hierba. Una pieza larga de metal, oxidada. Algo de un coche. Lo llevó a la puerta y apuñaló un extremo entre la puerta y la jamba y tiró. Con un crujido de arcadas, la puerta se abrió hacia adentro y la vieja cerradura se rompió de la madera seca y casi podrida. Inmediatamente, el llanto cesó. Miró hacia la oscuridad, una rancia oscuridad, y escuchó. Su corazón latía con fuerza. Lo sintió en su garganta y oídos, debajo de su pecho izquierdo. La fiebre que se había apoderado de ella, el deseo frenético de entrar a la casa a ayudar a ese niño, se detuvo. ¿Lo escuché realmente? Sí,
Ella lo había escuchado y había visto la silueta. Había un niño en esta casa y había estado aterrorizado, tal vez con dolor. Entonces, ¿por qué ahora el silencio? Ella entró. El aire era pesado. Se tapó la boca con el cuello de la camisa. Las cosas se habían podrido aquí. Había animales en las paredes o algo así. Todos muertos. ¿Todd? Su voz murió en el aire. Ella estaba en el pasillo delantero estrecho. A la izquierda estaba la cocina, platos antiguos en el fregadero, todo cubierto de una piel mugrienta. A la derecha, sin embargo, estaba la sala de estar, la habitación por la que había visto correr a la pequeña figura. Ella entró. La alfombra era de un color marrón grisáceo, botellas de licor en la esquina, excrementos de rata por todo el suelo, un calendario de los Redskins del lado de la pared, amarillo. Sobre su mesa de café había un cuenco de musgo negro que había sido sopa. Junto al cuenco había 3 figuritas de arcilla roja. Las figurillas tenían cabezas desproporcionadamente grandes. Animales de algún tipo, quizás cabras. ¿Todd? Llamó de nuevo. Un símbolo había sido manchado en la mesa hacía mucho tiempo, con alguna sustancia oscura. Una estrella de 5 puntas. La estrella tenía otras marcas, dibujos que parecían ojos con pupilas, negras, rectangulares, como ojos de cabra, uno en cada punto de la estrella. Un sentimiento de pavor se apoderó de ella, como si hubiera calculado mal de alguna manera desastrosa. No debería de haber venido aquí. Entonces su piel se tensó en bultos. Lo sintió de nuevo, la sensación de alguien cercano, esa presencia que había imaginado. No, yo no la imaginé. Más allá de la ventana tapiada, su malevolencia, su odio puro y brillante. Esa presencia estaba detrás de ella, emitiendo un deseo abrumador de realizar actos de crueldad, mutilar, profanar, inhalar la agonía de los demás. Ella miró hacia atrás. Nada. Quería huir de la casa, pero otra habitación, más oscura, la habitación en la que la pequeña figura se había precipitado. Esperaba más allá de la sala de estar. Dio un paso hacia esa puerta. Conducía a un comedor donde la luz no llegaba. Ella no entró, solo miró hacia adentro. 2 cadáveres, un hombre y un niño pequeño, acurrucados en el suelo. Llevaban muertos mucho tiempo. Estaban secos como hojas, casi momificados. Y algo les pasaba en la cara. La sensación de una presencia detrás de ella se volvió repentinamente intolerable.
como si acabara de inclinarse sobre su hombro, su gran barbilla casi descansando sobre su clavícula, su aliento en su cuello. Un paso más. Un susurro. Se estremeció con tanta fuerza que fue más como una convulsión. Presa del pánico sin sentido, salió corriendo de la casa. En el césped buscó a tientas su teléfono, jadeando, sin servicio. La casa lo está haciendo, pensó histéricamente. Lo que sea que haya en la casa es tan fuerte que interfiere con la señal. Estaba a la mitad de la calle, antes de que aparecieran bares. El nombre del alguacil era Drew Easton. Era un cuarentón flaco, de aspecto pensativo, patas de gallo profundas y una mierda de sonrisa tranquila. Otro día ella podría haberlo encontrado atractivo. «Quédate aquí», le dijo Easton. Llegaban 2 coches de patrulla. Probablemente era la mitad de la fuerza policial de Rexford. «Entraremos y veremos qué es qué», esperó, aturdida, junto a los coches de la policía. Seguía escuchando esa voz en su oído, el susurro ronco, una voz de hombre áspera e insistente. El alguacil entró en la casa con algunos ayudantes. Uno volvió a salir. Su rostro estaba pálido y brillante y seguía frotándose la boca. Cuando apareció el sheriff Easton, ya no sonreía. Parecía preocupado. «Como dijiste», le dijo, «2 cuerpos. El Laboratorio Estatal de Delitos nos lo dirá con seguridad, pero estoy casi seguro de que son Frank Weaver y su hijo Todd». «No lo entiendo. ¿Por qué Lucas no le dijo a nadie?», dijo Julia. «Probablemente asustado de que el condado se lo llevara. Probablemente lo haya visto pasar a otros niños de aquí». Miró a su alrededor. Algunos residentes estaban afuera, mirando los coches de la policía. «Haré que Kenny pase por la lavandería y recoja al niño». «Está bien», dijo Julia. «Me gustaría quedarme aquí hasta que lo encuentren. Sí, está bien. ¿Tienes idea de lo que pasó? ¿Cómo murieron?». Easton suspiró. «Si tuviera que adivinar, diría que Frank mató a su hijo. Tal vez lo alimentó con veneno para ratas. Hay una caja grande allí. Y luego se suicidó. ¿Qué pasó después de eso? No lo sé. Parece que nadie ha estado ahí durante años». «Jesús». «¿Qué hay del llanto que escuché? Y la persona que pensé haber visto moviéndose». «No pensaste, lo viste», pensó. Easton la miró de forma extraña. «No hay nadie más ahí. Miramos por todas partes. El único lugar en el que no hemos estado todavía es el sótano». «¿Por qué no?», dijo ella, incómoda. «Está cerrada, puerta pesada. Buscamos una llave. Conseguiremos que venga un cerrajero si no podemos encontrar una». «¿Podría haber alguien allá abajo?». «Si es así, se están callando».
Volvió a negar con la cabeza y exhaló lentamente. ¿Qué? Preguntó Julia. He sido policía durante 25 años. He visto algunas personas que murieron más jóvenes de lo que deberían. Pero allá adentro algo no está bien. Ella sintió. Ella supo. Pasó. Eastin regresó a la casa a regañadientes. Llegó la furgoneta de un forense. 2 hombres con uniformes blancos sacaron las bolsas para cadáveres. Estaban cargando la segunda bolsa para cadáveres, la pequeña, cuando unos pasos se acercaron rápidamente detrás de ella, suaves y crepitantes. Sintió un susto mientras se volteaba, pero era Lucas. Había salido del bosque calle arriba. Debió haber tomado un atajo y la policía simplemente no lo atrapó. Agarrando las sábanas de su cama, miró con horror mientras se llevaban los cuerpos. ¿Qué están haciendo?, preguntó con voz aguda y temblorosa. Encontramos a tu padre, Todd, dijo con suavidad. Sabemos que has estado solo. Vas a estar bien. Iremos a... ¿Qué están haciendo? Lucas, ¿cuánto tiempo llevas viviendo así, solo? Ella dijo. ¿Me puedes decir eso? ¿Cuándo sucedió? No pareció escuchar. Dio algunos pasos vacilantes, mirando con lo que parecía ser incrédulo la pequeña bolsa negra para cadáveres que estaba siendo cargada en la camioneta. ¿Se lo sacaron?, él dijo. ¿Se los están quitando? Lucas, dijo. Tranquilo. No van a tener que... Alguien va a... No, no pueden hacer eso. La expresión de su rostro fue desgarradora. Una mirada de desesperación de alguien a quien no le quedan opciones. Ningún niño debería sentirse así. Ella se paró frente a él para bloquear su vista. Ella le puso las manos en los hombros y lo miró a los ojos. Vas a estar bien. Va a estar bien, le dijo. Sé que esto debe haber sido difícil. No puedo imaginar cuán difícil, pero estoy aquí para ti. Es una promesa. ¿Lo entiendes? Su estado de conmoción pareció remitir, y un destello de comprensión apareció en sus ojos. Él asintió. Es una promesa, dijo Julia de nuevo. Muy silenciosamente dijo, tengo miedo. Ella lo abrazó. No pudo evitarlo. Julia habló con voz baja con Eastin, fuera del alcance de Lucas. El sheriff había intentado hacerle al chico algunas preguntas amables, pero apenas obtuvo respuesta. ¿Qué le va a pasar?, preguntó Julia. En primer lugar, tenemos que averiguar la situación relativa. Quizás se vaya a vivir con una tía o con una abuela. ¿Y si no tiene una? Bueno, dijo Eastin incómodo. Entonces veremos cuáles son las otras opciones.
No son buenas las familias de acogida por aquí. ¿Qué hay de este fin de semana?, preguntó Julia. ¿Dónde va a dormir? Claramente era una pregunta que el alguacil aún no había considerado. Bueno, dijo finalmente, no sé si incluso lo lleváramos a Morgantown. Tendrían un lugar preparado para él esta noche. Veré si conozco a alguien que pueda. Yo puedo, dijo Julia. Él puede quedarse conmigo. Alquilo la cabaña detrás de la casa de Elaine Fielding. Hay espacio. Bueno, bien, dijo Austin. Quiero decir, eres su maestra. Llevó a Lucas a su cabaña. Durante todo el viaje miró por la ventana, escaneando los árboles como si estuviera buscando algo. Muy débilmente, a lo lejos, se escucharon sirenas. Rexford estaba en un valle y el sonido se transmitía. ¿Quieres escuchar la radio?, preguntó Julia, porque no sabía qué más decir. ¿Qué le podrías decir a un niño que había pasado por lo que él tuvo? Todo lo que podía hacer era intentar que se sintiera seguro por el momento. No importa lo que haga, necesitará terapia. Lucas no parecía escucharla. Seguía mirando por la ventana. De vez en cuando se giraba en el asiento para mirar por encima del hombro, como si algo pudiera estar siguiéndolos por el camino. Elaine, su casera, estaba recuperando los contenedores de basura de plástico al final de la entrada. Cuando llegaron a casa, Elaine, alta, con pelo corto y gris y una risa ronca, una sonrisa serena y distraída, ahora sonreía, secándose una mano en una camiseta descolorida que decía Vandals, que Julia estaba bastante segura que era una banda antigua. También estaba bastante segura de que Elaine fumaba mucha marihuana. Elaine se inclinó hacia la ventana para saludar. «Oye, ¿quién es este?», ella dijo. «¿Uno de tus estudiantes?». «Este es Lucas», dijo Julia. «Está pasando el rato este fin de semana, ¿verdad, Lucas?». Lucas miró a Elaine. «Sí», dijo. «Lucas, Elaine vive en la otra casa, esa», lo señaló. Elaine parecía un poco perpleja, pero saludó. «Bien, entonces, Lucas, quiero que hagas una cosa por mí, ¿de acuerdo?». «¿Qué?», dijo más tranquilamente. «Ser realista. ¿Puedes hacer eso?». «Sí». «Bien», dijo Elaine. «Entonces, no tienes que preocuparte por nada». Julia pasó por delante de la casa principal y aparcó junto a la cabaña. Estaba oscureciendo. Una vez dentro, Lucas cerró la puerta principal y echó el cerrojo. Luego dio vuelta y cerró todas las ventanas. «¿Quieres comer pizza para cenar?», ella preguntó. Ella estaba tratando de mantenerlo ocupado, sino entretenido. Ella acababa de empezar a ver Gru, mi villano favorito, en una computadora portátil. No tenía televisión,
y estaba en su sofá mirándolo. Se sentó con los brazos alrededor de las rodillas. No quiero salir, dijo. ¿Tienes algo para comer aquí? No tenemos que salir. Podemos ordenar, dijo Julia buscando su teléfono. ¿Qué te gusta? ¿Queso? ¿Embutidos? Pidió 2 pizzas grandes de Paul's, el local de pizzería, pensando que podría poner las sobras en la nevera. ¿A qué niño no le gusta pizza para desayunar? Cuando volvió a sentarse con él, volvió a notar su fragilidad, sus hombros de pájaro, su deseo de ayudarlo, de protegerlo. Creció más fuerte que nunca. Ahora que sabía cómo había estado viviendo, se preguntó si padecía de una desnutrición grave. Debe ser examinado por un médico. Debería haber sido llevado directamente a un hospital. No iba a empeorar la noche de Lucas llevándolo a toda prisa al War Memorial Hospital, a 1 hora de distancia. Justo cuando la película se estaba poniendo buena y tenían pizza en camino. Pero podía asegurarse de que se arreglara algo para mañana. Fue a la cocina por su teléfono. El sheriff Fistin le había dado su número. Su teléfono había sonado muchas veces antes de contestar. ¿Sí? ¿Quién habla? Sonaba casi sin aliento y había una sirena fuerte de fondo. Tenía la impresión de que él conducía. Es Julia Gray. Quería preguntarle, creo que Lucas debería ver a un médico, hacerse un chequeo. Creo que está desnutrido y, dada la forma en la que ha estado viviendo... Sí, por supuesto. Me ocuparé de eso mañana. ¿Todo está bien? Ella preguntó. ¿Qué pasa? Me dirijo a Ballard Creek. Parece que algunas personas se lastimaron allí esta noche. Tal vez mal. Su voz sonaba cruda. No el hombre confiado que se había presentado en los Mothers unas horas antes. Señorita Gray, tengo que irme, pero hay algo más que debo decirle. Entramos al sótano. Te voy a pedir que te lo guardes para ti. Lo que encontramos ahí abajo fue... muchos animales. Muertos. ¿Animales? ¿Qué tipo de animales? Dijo en voz baja para que Lucas no lo oyera. Perros en su mayoría. Perros y gatos. Algunos de ellos tenían collares y placas. Era... nunca había visto nada parecido. Estaban todos retorcidos, como con sus cuellos y cuerpos rotos. Rotos, ella dijo. Como si alguien los escurriera en toallas y rompiera todo lo que hay dentro de ellos, dijo Estin. Y algunos de ellos no habían estado allá abajo tanto tiempo. Algunos de ellos solo habían estado ahí tal vez una semana o menos. Julia volvió a mirar a la sala de estar. Lucas estaba viendo la película. ¿Qué tan grandes eran?, dijo ella débilmente. Escuchó lo que sonaba como el chisporroteo de una radio de policía. Pequeños, gatos y perros pequeños. Sabía lo que estaba pensando.
dijo. Señorita Gray, no sé qué pasó con esos animales en ese sótano, pero si no quiere a ese niño en su casa esta noche, lo entiendo, puede traerlo a la estación, ¿entiende? Te llamaré de nuevo, dijo en voz baja. Ella colgó. Volvió a mirar a la sala de estar. Lucas ya no estaba viendo la película. Él estaba mirando a ella fijamente. Recordó la forma en que él siempre retrocedía en la escuela si alguien se le acercaba, como si tuviera miedo a que oliera mal. Pero no olía mal, olía a mascotas. Trató de escurrirlos como toallas. Rompió todo dentro de ellos. Julia miró sus brazos delgados, sus pequeñas manos blancas. Él no podría hacer eso. ¿Podría? Caminó lentamente hacia él. Él siguió mirándola. Se sentó al lado de él. Ella lo miró a los ojos. Lucas, dijo, ¿cuánto tiempo hace que murieron tu padre y tu hermano pequeño? No quiero hablar de eso, murmuró. Es necesario, dijo Julia. ¿Cómo murieron? No quiero hablar de eso, repitió casi inaudible. ¿Lo viste? No habló. Ella lo miró. Esa cualidad que él tenía, que ella había interpretado como una timidez vulnerable, ¿podría ser otra cosa? ¿Algo más frío? ¿Más reptil? Recordó esa película, The Bad Seed. ¿O fue El Buen Hijo? Alguien, unos de sus parientes, habían hecho una broma al respecto cuando se convirtió en maestra. Lucas, dijo Julia con la voz atascada en la garganta. Encontraron algunos animales en tu sótano. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Sin respuesta. ¿Sabes cómo llegaron ahí? Sin respuesta. ¿Tú los pusiste ahí? Sacudió la cabeza lentamente. Ella lo tomó del brazo. Era tan delgado como un hueso. Lucas, si no me respondes, no puedo ayudarte. Por favor, dime la verdad. ¿Quién mató a los animales en el sótano? Él solo la miró fijamente. Sin pensarlo, como en un sueño, se puso de pie y empezó a retroceder. Vagamente fue consciente de los perros que ladraban en la casa de Lane, pero luego ambos se quedaron en silencio. La película, aún reproduciéndose en su computadora portátil, chirrió burlonamente. Lucas la miró de regreso a la cocina. Luego se volvió para mirar por la ventana, donde había caído la oscuridad. Llamó al sheriff Easton. Tuvo que llamar 3 veces antes de que él respondiera. Y cuando lo hizo, pudo escuchar gritos de fondo.
El género de la persona era imposible de saber, pero eran gritos de dolor fresco y devastador. ¿Quién es ese? ¿Qué está pasando?, Julia dijo vacilante. El pánico aumentó. Señorita Gray, debo devolverle la llamada, dijo el sheriff con una voz ronca. Algunas personas fueron asesinadas aquí en Ballard esta noche. La forma en que vaciló antes de decir asesinadas hizo que pareciera que no acababan de ser asesinadas, como si les hubiera sucedido algo más horrible, más específico. Creo que tal vez algún tipo de animal se ha escapado y no sabemos dónde esté ahora. Rápido. Tuvo la imagen de un cuerpo humano destrozado, roto. Trató de escurrirlos como toallas, tendido como un enorme trapo rojo, hecho jirones sobre uno de los impecables jardines de Ballard Creek. Sheriff, quiero hablar con usted sobre Lucas. Ahora no, dijo distraídamente. Solo cierra las puertas con llave. Ella dijo, ya lo están. Y luego Easton le colgó. Y todo lo que querían hacer era ir a la ciudad y comerse a la gente. Excepto que tal vez él no le había colgado, porque cuando miró el teléfono ya no tenía servicio, como antes, en casa de Lucas. Y al igual que antes, sintió un escalofrío de pavor de los finos pelos de todo su cuerpo cuando se erizaban. Volvió a mirar a Lucas. Seguía mirando por la ventana hacia la noche, pero ahora estaba agarrado del borde del sofá, con las manos con los nudillos blancos. Si fuera un perro, el pelo de su espalda estaría erizado. Lucas, susurró. ¿Qué estás mirando? Entonces los gritos comenzaron desde afuera. Venían de la casa de Elaine. El sonido era tan crudo, tan desconocido, que al principio Julia no se dio cuenta de que era Elaine. Se dirigió hacia la puerta, pero Lucas gritó en voz alta, ¡No! ¡No salgas! Menos mal que dudó, porque entonces en la ventana vio movimiento, algo en el patio. Lucas también lo vio y se apartó de la ventana. Vio el movimiento. Había un niño ahí afuera, solo una pequeña forma oscura moviéndose extrañamente sobre la hierba. Supo de inmediato que era la misma silueta que había visto en la ventana de la casa de Lucas, con la forma de un niño pequeño. Pero ahora podía ver que algo estaba creciendo fuera de su cráneo. Algo como ramas nudosas de un árbol. Cuernos. No. Astas. El niño cosa tenía los dedos en la boca. Saltaba como una rana en la hierba oscura. Estaba jugando.
No le molestaban en lo más mínimo los largos y entrecortados gritos de agonía que venían de la otra casa. «Lucas», susurró Julia paralizada. «¿Quién es ese?» «Es Todd», ella dijo. «Tu hermano Todd está muerto». «Ya lo sé», respondió Lucas. Los gritos de Lane cesaron. Parecían durar una eternidad, pero probablemente solo fueron 15 o 20 segundos. El pequeño niño del patio dejó de saltar. Se puso de pie y se volvió hacia la casa grande. Y cuando lo hizo, pudo vislumbrar su rostro a la luz de la luna, blanco como la cera y extrañamente bulboso, con ojos grandes y locamente fijos, y una boca húmeda que se chupaba a sí misma, como si en constante búsqueda de una fuente de alimento. Luego las sombras lo cubrieron de nuevo. El vistazo fue tan impactante, tan extraño, que quiso creer que lo había imaginado, que su mente lo había extraído de una película de terror que había visto de niña. Las luces de la casa de Lane estaban apagadas. Habían estado antes. Ahora el niño, Todd, estaba mirando a la casa de Lane cuando la puerta trasera se abrió y algo, una oscuridad con forma de hombre, pero más grande que un hombre, emergió. Julia también lo reconoció. Era lo que había visto por primera vez cuando miró por la ventana tapiada de la casa de Lucas. La figura que había irradiado tanta malevolencia. El que le había susurrado: «Un paso más». Ahora podía ver que también tenía grandes astas, nudosas, parecidas a las de un roble. Caminó hacia el niño pequeño, si caminar era la palabra correcta, porque sus pies no parecían tocar el suelo, y extendió su mano, y la forma del niño pequeño pareció comer o lamer algo que se le escapaba. No tuvo que preguntarle a Lucas quién era. Ella supo. Ese fue Frank Weaver. Frank y Todd se volvieron para mirar la cabaña. Sus rostros indistintos en la oscuridad eran grotescamente, casi payasamente malvados. «Lucas», susurró. «¿Qué quieren?» Estaba tan callado que apenas ella podía oírlo. «Ellos tienen hambre. Siempre tienen hambre. Y todo lo que querían hacer era ir a la ciudad y comerse a la gente». Todavía estaban de pie en el patio, como estatuas odiosas. Ella entendió que no comían en el sentido normal. No se alimentaban de carne. No se refería a eso. Se alimentaban de dolor. «¿Qué son?», ella susurró. «¿Cómo se volvieron así?» «Él lo hizo», dijo Lucas. «¿Hizo qué?»,
voz se ahogó. No sabía que si sus cuerpos se quedaban en la casa, no podrían salir. ¿Los estabas alimentando? No, ella dijo. Los tenías atrapados en la casa y los alimentaste. Tenía que hacerlo, susurró Lucas. Y los dejé salir, dijo Julia. Lucas no respondió. Quería preguntarle por qué no le había advertido. Le había dicho que vendrían, pero ella conocía la respuesta. No habría hecho ninguna diferencia. Ella nunca le hubiera creído. Ella dijo: ¿hay algo que podamos hacer? Miró por la ventana con la barbilla arrugada. No les gusta la luz, dijo. Pero las luces se van a apagar pronto. Las dos figuras en el patio ya no estaban quietas. El niño se dirigió hacia la cabaña, todavía juguetón. Dio pasos gigantes y exagerados de puntillas, como un personaje de dibujos animados que se acerca sigilosamente hacia alguien. Y el hombre enorme caminó, flotó grandes zancadas detrás de él. Un pánico de todo el cuerpo se apoderó de ella. Una vez, cuando era niña, una ola la arrastró y la hizo rodar en la playa. Parecía durar una eternidad, y mientras su cerebro gritaba por oxígeno y los puntos negros se hinchaban en su visión, había sentido el mismo pánico. Voy a morir demasiado pronto. Ahora. Se acercaron a la cabaña con una lentitud de pesadilla, sonriendo, divirtiéndose como una parodia obscena de un padre y un hijo paseando. Y ella supo que cuando llegaran ahí, su vida terminaría. Iré con ellos, dijo Lucas débilmente. Vinieron por mí. Si salgo, es posible que no. ¡Cállate!, siseó ella. Estaba tratando de pensar. Las luces se van a apagar. Se arrodilló y buscó a tientas debajo de la mesa, junto a la puerta principal. Tenía una linterna ahí. Una vocecita en su cabeza le gritó: envíalo, por el amor de Dios. Si es a él al que quieren, envíalo ahí, corre. Ignorándolo, encendió la linterna. Una pesada y poderosa Maglite, con un mango de metal negro más largo que su antebrazo. Apenas un segundo antes de que se apagaran las luces, la oscuridad se apoderó de ellos. La viga de la Maglite se balanceó salvajemente, blanqueando las paredes y el techo. Vio sus caras lascivas e imposibles. De repente, justo afuera de la ventana, presionadas contra el vidrio, mirando hacia adentro, sus ojos tenían pupilas negras rectangulares, como las de las cabras. El chico balbuceaba silenciosamente. Sus labios se movían y fruncían. Ya estarían sobre ella, lo sabía, si no fuera por la luz, que ya había comenzado a parpadear.
un susurro, pero se sintió como humo ardiendo contra su tímpano, como vapor, envolviendo su cerebro. Ella gritó y retrocedió, y luego ya no estaban en la ventana, sino dentro. La forma de hombre en una esquina de la habitación y la forma de niño en otra moviéndose. La linterna se apagó y Lucas estaba chillando. Y Julia estaba a punto de gritar con la voz de otra persona: «¡Llévatelo, déjame en paz!». Los faros destellaron a través de las ventanas delanteras. Un coche se detuvo afuera. Frank y Todd ya no estaban ahí. La puerta de un coche se cerró de golpe. Se oyeron pasos hacia la puerta principal. Julia trató de advertir al repartidor de pizzas, pero apenas tuvo tiempo de tocar el timbre. Luego dos formas se abalanzaron más allá de las ventanas delanteras y él también comenzó a gritar. Por un momento se quedó congelada. Una parte de ella lo era. ¿De verdad? Había estado a punto de hacerlo, a punto de entregar a Lucas. Una ola de vergüenza se apoderó de ella. Oyó huesos rompiéndose afuera, todos a la vez como una hoja de plástico de burbujas que se retuerce, y su parálisis se rompió. Solo tuvieron un momento o dos. Llevó a Lucas a la cocina y agarró una ensaladera de vidrio, una olla de acero y la sartén de hierro que usaba para cocinar huevos. Los colocó en el suelo de linóleo, en un triángulo con ella y Lucas en el centro. Empezó a romper periódicos y a llenarlos con él. Luego tomó unos cerillos y prendió fuego al periódico. «Sigue metiendo papel», le dijo Lucas. «No dejes que se apaguen los incendios». Tenían solo 3 periódicos: el de hoy, el de ayer y el del día anterior. ¿Cuánto tiempo duraría eso? Los gritos del repartidor disminuyeron. Los pequeños fuegos comenzaron a encenderse, con Julia y Lucas acurrucados en su luz parpadeante, alimentándolos. Vio la silueta oscura de Todd dando cabriolas en la sala de estar, como un perro. Frank apareció en la puerta de la cocina. Lucas la agarró del brazo. Por un momento Frank se limitó a mirarla, el fuego bailando entre ellos. La luz jugaba con su rostro hinchado. «Dame Una extraña calma se apoderó de ella. Su cerebro pareció volver a entrar en esa nube, ese vapor. Tenía que ser realista. Habían conseguido a Elaine y el repartidor, y también algunas personas de Ballard Creek. Se habían alimentado. Tal vez la dejarían ir si renunciaba al niño. Podría dejar de enseñar, volver a la escuela, hacer otra cosa, vivir otra vida. Sí. Primero tenía que pasar la noche. Y eso significaba renunciar al niño. «Apártelo de la luz». Ella no se movió, pero miró a Lucas. No sería difícil, y luego se irían. El rostro obsceno de Frank pareció hincharse y distorsionarse a la luz del fuego. «Dámelo, él es mi hijo». Puso una mano sobre el hombro de Lucas. Sintió la fragilidad de sus huesos,
el calor de su carne. Lucas la miró. Estaba esperando a que ella lo apartara. Ella miró a Frank. Clavó sus dedos en el hombro de Lucas. Ella sacudió la cabeza. Nadie se dio cuenta al principio, cuando ella no se presentó a la escuela. La ciudad de Rexford estaba conmocionada. 6 personas murieron durante la noche, incluidas las 2 en Ballard Creek y otras desaparecidas. Pero cuando su compañero de trabajo, Brett Goucher, quien enseñaba en 3er grado, finalmente pasó por su cabaña para ver cómo estaba, ni siquiera entró. El chico de Paul's Pizza yacía en el porche. El mismo Paul también estaba ahí, habiendo venido a ver qué le había sucedido a su repartidor desaparecido. Después de lo que les habían hecho, parecían más pizzas hechas de manera vergonzosa que personas. El señor Goucher regresó a su auto y huyó. Fue el alguacil Estin quien finalmente encontró a Julia. Ella estaba por todo el piso de la cocina. Ella estaba sola.